Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor, basados en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la teología del cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a tener nuestro quinto video de la serie Mulieres Dignitatem sobre la dignidad de la mujer y vamos a hablar del tema de por qué elegimos el pecado, que es lo mismo a por qué elegimos la muerte. Pero bueno, si les interesa saber acerca de temas de sexualidad, vida y familia desde las enseñanzas de la Iglesia Católica, entonces por favor suscríbanse a este canal y denle clic a la campanita para que les notifique cuando ponemos videos. Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, comencemos. Bueno, entonces, la razón por la cual estamos analizando la idea del pecado es, porque acuérdense que dijimos, es el hombre histórico, ¿cierto? Ese hombre después de la caída, después de haber renunciado a su naturaleza original, ¿cierto? A esa naturaleza original que le había dado Dios, es ese hombre el que comienza a negarle la dignidad a la mujer. Pero entonces todo comienza, ustedes saben que Juan Pablo II nos explica, el hombre histórico es aquel hombre que ha caído en el pecado. Fíjense cuán extraño es haber elegido el pecado. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios nos dice no coman del fruto del árbol del bien y del mal, nos dice explícitamente como no coman porque si no morirán, ¿cierto? Entonces básicamente escoger este fruto era escoger la muerte. Y ahí es cuando uno piensa, ¿por qué quisiera alguien escoger la muerte o escoger el mal? ¿Cierto? Entonces ahí es cuando sabemos que está el demonio diciendo, no, pero pues coman del fruto, pero miren que es el demonio, ¿qué es lo que le dice el demonio a Eva para que Eva escoja tomar de este fruto? Le dice, ustedes no morirán. Es que Dios sabe que ustedes serán como dioses y Dios les tiene envidia. Y entonces Él no quiere que ustedes sean tan grandes como puede ser. Entonces miren que aquí es el demonio infectando al hombre con el mismo pecado que él tuvo, que fue la soberbia, ¿cierto? Y fue decirle a Dios, yo sin usted puedo mantenerme, yo sin usted puedo existir y yo soy mejor que usted, yo puedo tomar su lugar. ¿Por qué esa idea de yo puedo tomar su lugar? Porque acuérdense, como decíamos en el video anterior, su nombre es Yahvé, o sea, el que es. Él es y nosotros somos porque Él es. Pero miren que el pecado y esa soberbia es decirle a Dios, yo criatura, aunque yo no puedo no puedo darme la existencia ni puedo mantenerla, voy a pensar que sí puedo mantener la existencia y que de hecho no puedo mantener solo mi existencia, sino la de todo el resto del universo. Yo puedo hacer lo que yo quiera y por eso yo a ti ya no te necesito. En el fondo, el pecado es la negación de lo que es Dios, es la ruptura de la relación con Dios y la negación de lo que es Dios, ¿cierto? Porque es decirle, no, tú no eres aquel que mantiene la existencia, pero es que negar a Dios es hacer varias cosas complicadas porque Dios también es el amor, entonces es también negar el amor. Es por eso que en el momento en que pecamos, los seres humanos nos cerramos, ya no tendemos hacia el otro y somos dones para el otro, sino que nos cerramos y queremos que todo el mundo tienda hacia nosotros y que nos sirva a nosotros, ¿cierto? Y entonces nosotros ahí es cuando nos convertimos en la medida de todas las cosas. Pero el demonio lo hace de una manera muy sutil y además muy inteligente, porque lo que él hace es toma todo lo que Dios ha puesto de bueno en el hombre y lo que hace es decirle al hombre, no necesitas a Dios para tener esto. Vas a ser tú sin Él, ¿cierto? Lo mismo que eres tú, pero sin que Dios esté acá. Entonces, ¿eso qué significa? Por ejemplo, nosotros sabemos que somos creados como imagen de Dios y que de hecho Dios nos dio dominio sobre el universo, ese universo del cual Él es rey, ¿cierto? Él es el que domina, Él es el que lo rige y sin embargo nos dijo, aquí ustedes van a tener el mismo lugar que tengo yo, ¿no? Ustedes van a ser mis iguales, van a ser mis socios. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Les dice, no, no es simplemente que ustedes sean imagen de Dios, es que ustedes van a ser dioses, ¿cierto? Serán como dioses. Eso es lo que Dios les tiene envidia, por eso es que Dios les dice que no coman de este fruto, porque Él sabe lo grandes que pueden llegar ustedes a ser.
Y entonces ahí es cuando nosotros tomamos el lugar de Dios y cuando nosotros comenzamos a decir, la naturaleza va a depender de lo que nosotros queramos, ¿cierto? Y en el sentido estricto, aquí no solamente la naturaleza como el resto del universo, sino la naturaleza del universo, es decir, lo que la cosa es, la esencia de ese universo, de todas las cosas en el universo, va a tener que transformarse según lo que nosotros queramos que sea. ¿Ya? Lo que nosotros seres humanos deseemos y querramos. Entonces, si nosotros decimos que queremos un planeta en donde los desechos de nuestro cuerpo se van al inodoro y esto llega a los ríos, así le toca aguantarse al planeta y efectivamente estamos contaminando los ríos y el agua potable, bastante complicado, pero hey, es que nosotros somos los reyes de, ¿cierto? Y nosotros decidimos, entonces todo se hace como nosotros queramos y punto. ¿Sí? Se rompe entonces, acuérdense, la justicia original de la que estábamos hablando y en el video pasado y todas las unidades originales de las que estábamos hablando también se rompen. Entonces comienza la concupiscencia, ¿cierto? Y se rompe nuestra integridad y comienza ahí la concupiscencia, que era lo que yo les decía de cada uno de los elementos del ser humano jalando para su propio lado porque los demás elementos tienen que servirme a mí, yo no tengo que servir a los demás elementos, ¿no? Entonces, de tal manera que el cuerpo tiene unos deseos, el espíritu tiene otros y ninguno de esos deseos son buenos para el ser humano. ¿Cierto? Rompemos la relación con los demás que tenemos entre hombres y mujeres, sobre todo, entre varones y mujeres, la relación se convierte en esta relación de dominio y en el universo, pues entonces claramente vamos en contra de lo que es normal, de la naturaleza normal de las cosas. Y dejamos de seguir las leyes normales que ha puesto Dios y comenzamos a inventarnos las propias. Y obviamente eso significa pues entrar en un estado de maldad, y aquí sí de maldad como malestar y de deformidad y de dolor, ¿sí? De ahí es que comienza el dolor, la enfermedad y la muerte. Nosotros sacamos a Dios de la historia, Dios es, y Él es el que mantiene nuestro ser, entonces al sacarlo a Él, pues obviamente nos quedamos sin nuestra propia vida, pero además comenzamos a deformarnos al punto que ya, entonces hoy en día nosotros tenemos una corriente de pensamiento que se llama el socioconstruccionismo, que literalmente dice las cosas son como nosotros las creemos. O sea, y las creemos en términos de creación. Nosotros como sociedad podemos decidir la naturaleza de las cosas y vamos a decidir cómo funciona la realidad y si todos decimos que el aborto no es el asesinato de niños, los niños no terminan muertos. ¿Cómo así? Pero pues vemos los bebés, pero los bebés no nacen, o sea, ¿de dónde quedan esos niños? No importa. Dijimos que no es asesinato, no lo es y punto. ¿Cierto? Así de fácil. Pero entonces también comienza, por ejemplo, viene la idea de ¿qué nos dice Dios que nos va a suceder en el momento en que pecamos, ¿no? Que estos son como lo que en la Biblia se presenta como los castigos divinos. Si ustedes me preguntan, esto no es un castigo, no es que Dios se esté esforzando por hacer nuestra vida muchísimo más complicada solamente porque pecamos, sino que estas son las consecuencias de nuestra acción. Primero que todo, Dios se voltea hacia el hombre y le dice, vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué va a ser tan complicado ganarse el pan? Porque si antes trabajar era ser imagen de Dios y era tan fácil y tan bueno, ahora es tan complicado? Porque como vamos en contra de la naturaleza de las cosas, pues obviamente la naturaleza está tratando de defenderse de nuestro dominio, que en este caso sí dominio es posesión y violencia, ¿cierto? Y es a lo que a mí me da la gana. Entonces, obviamente manejar la naturaleza va a ser es muchísimo más difícil. Y la otra cosa que pasa es, como hemos roto la relación entre nosotros, creamos este tipo de situaciones políticas que vemos hoy en día, ¿cierto? Donde nosotros vemos que ya hoy en día el planeta produce suficiente comida para que todos los seres humanos coman y sin embargo hay gente muriéndose de hambre, mientras hay otras personas que tienen riquezas y básicamente el 1% de la población tiene el 90% de los recursos económicos del planeta y uno dice, pero ¿y para qué los necesita, hermano? ¿Sí? Es que no tiene sentido mientras los demás todos nos estamos muriendo de hambre
y efectivamente ganándonos el pan con trabajo. ¿Por qué? Pues porque estamos peleando los unos contra los otros. Entonces, obviamente, el trabajo se convierte en ese problema de yo cómo hago para ganarle el pan fácil y si yo actúo bien, le va muchísimo mejor a las personas que hacen torcidos, ¿cierto? Y que actúan mal y que entonces incumplen las leyes, ¿cierto? Y son criminales. Eso sí les va más fácil de los que la persona decente que trata de portarse de la mejor manera posible, precisamente porque hemos roto la idea de la justicia original, que sí era justicia en términos de vas a hacer lo que yo te creé para hacer, que es ese don para el otro. No, ya no somos don para el otro, que el otro sea don para mí, ¿cierto? Y después entonces Dios, el segundo castigo, que como les digo, yo creo es más una consecuencia, es la consecuencia que le dice a la mujer, ¿no? Tu apetencia irá para hacia tu marido y él te dominará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ahí está la mujer de alguna manera extraña mantiene su idea de ser don, ¿cierto? Por algún motivo no pierde la certeza de que ella nació para ser don. El varón sí pierde esa idea. Y entonces se dona hacia su marido, pero entonces lo que quiere es ser recibida. Y cuando el otro dice, para recibirte y para aceptarte, yo necesito que tú comiences a hacer todo lo que yo quiera y que tú comiences a ser la persona que yo quiero que seas. Es muy usual que las mujeres permitan y se aniquilen a sí mismas con tal de ser aceptadas, ¿cierto? Pero además sucede que apenas la mujer se dona, el varón como no se va a donar porque no quiere ser don, entonces lo que hace es decir, es mía y comienza a dominar. Y es ahí cuando comienzan todos los problemas de la desigualdad entre hombres y mujeres, de por qué la mujer perdió su dignidad y demás. Precisamente porque ahí está el varón se ha deformado, pero lo que le pasa al varón es que él no se dio cuenta, no se ha dado cuenta de cuánto se deformó, ¿sí? Entonces, él no entiende que dejar de ser don es malo para él. Él simplemente entiende que no, así es como hace la gente inteligente, yo soy inteligente, esta pobre pendejita que vino a donarse, listo, pues entonces ya que quiere, venga mi hijita y véngase a servir, ¿cierto? Y entonces es ahí cuando comienza toda la miseria, toda la violencia, toda la desigualdad. Y no solo la desigualdad entre los sexos, también la desigualdad entre las razas, la misma desigualdad entre las personas, incluso entre personas de mismo sexo, misma raza, mismo nivel socioeconómico, misma nacionalidad, mismo todo, ¿sí? Comienza la idea de yo tengo que ser superior a usted, ¿no? Yo tengo que ser más importante, yo tengo que ser aquel al quien todo el mundo sirve, pero que no sirve a nadie, ¿cierto? Entonces, esa es la idea del pecado y es de ahí de donde sale todo el dolor y toda la violencia. Y sobre todo de donde sale la desigualdad de la mujer. Bueno, pues este es el tema por hoy. Me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor escríbanla ahí en la sección de comentarios. Yo se las respondo tan rápido como sea posible. Y bueno, si les gustó este video y creen que es útil para alguien, por favor compártanselo a ese alguien y denme un like. Y si quieren más contenido de este estilo, por favor suscríbanse al canal y pichen la campanita para que tengan las notificaciones cada vez que hayan videos nuevos. Me encanta verlos, que estén muy bien, muchas bendiciones para todos. Chao.